El espacio tenía poca iluminación, lo que hacía que las paredes tuvieran sombras alargadas. El cliente se inclinó hacia adelante, sus palabras apenas se oían más que un susurro, y la tensión hervía en el aire. Sus palabras fueron: «Necesito que mates a un humano», mientras movía un chip de datos por la superficie. El asesino del gremio de la espada sombría, anteriormente conocido como los asesinos del colmillo carmesí, miró el chip con el ceño fruncido. El cliente miraba fijamente los ojos helados y penetrantes del asesino. «Ningún gremio en la galaxia aceptaría un contrato así», respondió, su voz perforando el silencio como un cuchillo. El cliente estaba visiblemente frustrado y su rostro se retorció de desconcierto. Con incredulidad, el cliente gritó: «¿Por qué los humanos son intocables?». El asesino se reclinó y una risita maliciosa se le escapó de la boca. «No es su invencibilidad», comentó el asesino en una voz amenazadoramente baja. Hizo una pausa permitiendo que el suspenso creciera. «Las consecuencias de matar a alguien son demasiado graves. Déjame explicarte por qué», continuó el asesino. «Déjame contarte sobre la caída del Imperio Sorbiano». El cliente se inclinó hacia adelante, curioso y perplejo y anhelando respuestas. El asesino comenzó a contar su historia. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro de conspiración. El Imperio Sorbiano una vez gobernó la mitad de la galaxia, subyugando y destruyendo incontables especies y civilizaciones. Eran imparables, expandiendo su dominio con una eficiencia despiadada, comentó el asesino. El cliente, consciente de los notorios sorbianos, asintió. Intervino. «Pero encontraron a su rival, ¿no?». «De hecho, encontraron el sistema Sol, hogar de los humanos». En ese momento, los humanos estaban fragmentados en varias naciones, lo que los hacía parecer débiles y desorganizados. Los sorbianos esperaban una conquista fácil, respondió el asesino. Con el fuego de la narrativa iluminando su rostro, se inclinó hacia adelante. Pero se equivocaron. Los humanos resistieron con una ferocidad que los sorbianos nunca habían visto. A pesar de su tecnología primitiva, los sorbianos tardaron un mes entero en conquistar la Tierra, una tarea que normalmente completaban en días, añadió el asesino. El cliente escuchó, fascinado. Preguntó: ¿y después de la conquista? Los sorbianos dividieron a la población humana en grupos de trabajo, enviando a muchos fuera del mundo a las minas, explotando su resistencia física. Esperaban el ciclo habitual de rebelión y supresión, que condujo a la sumisión final, dijo el asesino. Pero la gente no siguió adelante, ¿verdad?, preguntó el cliente, empezando a reconstruir la conclusión. No, no lo hicieron, dijo el asesino con certeza. Fingieron someterse, pero en secreto. Criaron, entrenaron y realizaron ingeniería inversa de la tecnología sorbiana durante 20 años. Esperaron el momento perfecto para atacar, dijo. El tono del asesino se volvió más siniestro. Cuando los sorbianos se distrajeron con guerras lejanas, los humanos comenzaron su rebelión. Comenzó con actos de sabotaje, que se intensificaron hasta convertirse en levantamientos a gran escala. Los sorbianos subestimaron la tenacidad y la astucia humanas, y les costó caro, afirmó. El cliente ahora estaba completamente absorto. Entonces, ¿los humanos derrocaron a los sorbianos?, preguntó. El asesino asintió. Sí, y no solo ellos. Los humanos inspiraron a otras especies esclavizadas a alzarse, lo que llevó a una rebelión en toda la galaxia. El imperio sorbiano se derrumbó bajo el asalto coordinado de la Alianza Humana y sus aliados, dijo el asesino. Reclinándose, vio las sombras de la habitación bailar sobre su rostro. Es por eso que nadie aceptará tu contrato. Matar a un humano no vale la pena por la retribución que sigue. No se trata solo de eliminar un objetivo. Se trata de provocar a toda una especie conocida por su implacable venganza, dijo el asesino. Al darse cuenta de la gravedad de su petición, el cliente se reclinó en su silla y se sumió en la contemplación.
La historia del asesino había sido útil. El cliente tendría que encontrar otro medio para resolver su problema, porque matar a un humano no valía la pena por las consecuencias inevitables. El Imperio Sorbiano, que alguna vez fue un titán que abarcaba la mitad de la galaxia, era conocido por destruir todo a su paso. Cientos de especies y civilizaciones habían sido destruidas o subyugadas por sus operaciones expansionistas. Pensaban que su poderío militar y sus tácticas astutas los convertían en un ejército invencible. Los sorbianos esperaban otra victoria rápida mientras dirigían su atención al sistema Sol. Los humanos parecían presa fácil, divididos en varias naciones, y parecían poco sofisticados. Con la creencia de que esta conquista no sería diferente de las demás, la flota sorbiana lanzó su asalto a la Tierra. Sin embargo, los humanos resultaron ser un tipo distinto de enemigo. Los humanos resistieron con una tenacidad que tomó a los sorbianos desprevenidos, dijo el asesino con firmeza mientras terminaba su historia. A pesar de su falta de tecnología avanzada, los humanos contraatacaron con fiereza. Lo que debería haber sido una campaña rápida, se prolongó durante un mes, un retraso significativo para los sorbianos que normalmente sometían a los mundos anteriores a la era FTL en cuestión de días. El cliente prestó atención, su curiosidad aumentó. ¿Cómo lograron los humanos contener a los sorbianos durante tanto tiempo?, preguntó. Su tenacidad y determinación inquebrantable, dijo el asesino. Los humanos utilizaron todos los recursos a su disposición, empleando tácticas de guerrilla y explotando su conocimiento de su territorio natal. Fueron implacables, y su unidad frente a un enemigo común era algo que los sorbianos nunca habían encontrado antes. Los sorbianos finalmente derrotaron a los humanos a pesar de su prolongada lucha, pero no antes de sufrir grandes bajas y ganarse una renovada admiración por su perseverancia. En cuanto cayó la tierra, los sorbianos se pusieron a consolidar su dominio. Separaron a la gente en grupos de trabajo y enviaron a un gran número de ellos a minas fuera del planeta para que su resistencia física pudiera utilizarse con fines lucrativos. El asesino afirmó: los sorbianos esperaban que se siguiera el patrón habitual. Resistencia inicial, seguida de rebelión, que sería aplastada, lo que llevaría a la sumisión final. Este ciclo se había repetido innumerables veces en toda la galaxia. Pero los humanos no siguieron ese guión, ¿verdad?, dijo el cliente, anticipando la respuesta de antemano. No, no lo hicieron, dijo el asesino con certeza. En lugar de ceder ante el yugo de sus conquistadores, los humanos esperaron el momento oportuno. Durante 20 años, fingieron someterse mientras criaban, entrenaban y aplicaban ingeniería inversa a la tecnología sorbiana en secreto. Se volvieron más organizados, más decididos, y se prepararon en silencio para su momento de rebelión. Cautivado por la narrativa que se estaba contando, el cliente se acercó. ¿Qué sucedió cuando los humanos decidieron contraatacar? El asesino continuó. Con los sorbianos ocupados en frentes distantes, los humanos aprovecharon su oportunidad. Comenzaron con sabotajes, actos pequeños y precisos que lentamente se intensificaron hasta convertirse en levantamientos a gran escala. Los sorbianos, acostumbrados a una rápida supresión, fueron tomados por sorpresa por los ataques coordinados de los humanos y su capacidad para usar la tecnología sorbiana en su contra. La historia del asesino fue una ilustración sorprendente de la tenacidad y el ingenio de las personas. La rebelión de los humanos creció, alimentada por su determinación y su ira. Habían soportado 20 años de opresión y ahora estaban listos para reclamar su libertad. Los sorbianos habían subestimado a los humanos, y fue un error que los llevaría a la caída. El cliente comenzó a comprender las ramificaciones más profundas de su deseo, a medida que se desarrollaba la historia de la conquista sorbiana. La raza humana era más que una nueva especie a la que subyugar. Con suficiente fuerza de voluntad e ingenio, podrían cambiar el curso de la historia humana. Al centrar su mirada en el cliente, el asesino preguntó: ¿ahora ves por qué nadie se atreve a aceptar un contrato con un humano?
Las repercusiones no son solo personales, son sistémicas. Los humanos han demostrado una y otra vez que son más que capaces de exigir venganza, no solo a nivel individual, sino a una escala que puede derribar imperios. El cliente asintió gradualmente a medida que las palabras del asesino comenzaron a registrarse. Era obvio por la narrativa de la conquista sorbiana que interferir con las personas era un riesgo con riesgos muy altos. Los sorbianos estaban acostumbrados a esperar resistencia de la gente que habían subyugado. Su cruel gobierno a menudo provocaba levantamientos que eran rápidamente reprimidos, obligando a la sumisión por el terror. Los humanos, sin embargo, no eran iguales. Eligieron la paciencia y la estrategia en lugar de una insurrección repentina, un juego prolongado para el que los sorbianos no estaban preparados. El asesino dijo: los humanos sabían que no podían derrotar a los sorbianos mediante la fuerza pura. Su voz mantenía un ritmo constante en el espacio tenuemente iluminado. Así que siguieron el juego, fingiendo sumisión mientras se preparaban en silencio para el momento perfecto para atacar. Durante 20 años, criaron, entrenaron y realizaron ingeniería inversa de la tecnología sorbiana, volviendo las herramientas de sus opresores contra ellos. El cliente se inclinó hacia adelante, absorto en la historia. ¿Esperaron el momento oportuno durante 20 años? Eso debe haber requerido una inmensa disciplina. Lo hizo, dijo el asesino. Los humanos son muy resistentes. Usaron su tiempo en las minas y los campos de trabajo para fortalecer su determinación y aprender de sus captores. Sabían que una rebelión abierta demasiado pronto conduciría a su aniquilación. Así que esperaron, volviéndose más fuertes e inteligentes bajo el radar. El imperio sorbiano desvió más recursos a frentes lejanos, mientras persistía en su implacable expansión, dejando las áreas habitadas por personas menos seguras. Los humanos se aprovecharon de esto. Los actos de sabotaje a pequeña escala comenzaron a interferir con las operaciones sorbianas. La infraestructura vital falló inexplicablemente. Las conexiones de comunicación se cortaron y los sistemas de energía dejaron de funcionar. Estos fueron solo los pasos iniciales, declaró el asesino. Los sorbianos pensaron que estaban lidiando con incidentes aislados, sin darse cuenta de que estos actos estaban coordinados. Los humanos tenían un plan y se estaba desarrollando justo bajo las narices de los sorbianos. El cliente asintió, dándose cuenta de lo inteligente que era el plan. Entonces los humanos estaban sentando las bases para una rebelión más grande. Exactamente, respondió el asesino. Cuando los sorbianos finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Los humanos ya habían reunido sus fuerzas y estaban preparados para un levantamiento a gran escala. Atacaron con precisión y furia, utilizando su conocimiento de las tácticas y la tecnología sorbianas para obtener la ventaja. Las primeras operaciones de sabotaje se convirtieron en ataques a gran escala contra las instalaciones sorbianas. Después de dividirse por sus propias disputas, la humanidad se unió para oponerse a un enemigo compartido. Atacaron líneas de suministro, centros de comando y otras ubicaciones estratégicas importantes sin parar. Los sorbianos se sorprendieron porque no estaban acostumbrados a una oposición tan coordinada. El asesino continuó. La rebelión de los humanos se extendió como un reguero de pólvora. Inspiraron a otras especies esclavizadas a unirse a su causa, convirtiendo lo que inicialmente era un levantamiento humano en una rebelión a nivel galáctico. Los sorbianos se encontraron enfrentándose no solo a insurgentes humanos, sino a una coalición de especies que luchaban por su libertad. Para entonces, el cliente estaba perdido en la narrativa. ¿Y los sorbianos no pudieron detenerlos? No, dijo el asesino. Los sorbianos estaban demasiado esforzados, librando guerras en múltiples frentes. Los humanos y sus aliados usaron tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques estratégicos para debilitar a las fuerzas sorbianas. Cada victoria, sin importar cuán pequeña fuera, galvanizó más apoyo para la rebelión. El imperio sorbiano, que alguna vez se creyó invencible,
comenzó a desintegrarse bajo el ataque constante. Sus tierras fueron recuperadas por las especies liberadas, sus flotas diezmadas y sus fortalezas abrumadas. Los humanos habían cambiado el curso de la historia con su tenacidad incomparable y su genio estratégico. El asesino continuó. La caída del Imperio Sorbiano no fue solo una derrota militar. Fue un testimonio del poder de la resiliencia, la inteligencia y la unidad. Los humanos habían demostrado a la galaxia que incluso los imperios más poderosos podían ser derribados por aquellos que consideraban débiles. El cliente se reclinó, asimilando el significado de la historia. La galaxia ha cambiado debido al levantamiento humano, demostrando su poder e importancia. El asesino aprendió una valiosa lección. Era arriesgado provocar a los humanos. El levantamiento humano desencadenó una rebelión en toda la galaxia. Otras especies esclavizadas se unieron a la lucha contra el Imperio Sorbiano, después de sentirse motivadas por sus logros. Los sorbianos, que alguna vez fueron dominantes, luchaban en varios frentes, y les resultaba difícil mantenerse a cargo. Como lo describió el asesino, la rebelión se extendió como un reguero de pólvora. Los humanos no solo lucharon por sí mismos, alentaron a otros a alzarse. Lo que comenzó como un desafío aislado, se convirtió en una revuelta coordinada. El cliente se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Cómo los humanos lideraron una coalición tan grande? Con tenacidad y perspicacia táctica, replicó el asesino. Los humanos usaron tácticas de guerrilla y su conocimiento de la tecnología sorbiana para coordinar ataques. Formaron la Alianza Humana, uniendo especies contra los sorbianos. Las tácticas implacables de la Alianza Humana tomaron por sorpresa a los soldados sorbianos, lo que resultó en bajas significativas. Las emboscadas estratégicas y el sabotaje por parte de los humanos destruyeron las redes de comunicación y suministros sorbianos. Con cada triunfo, más animales se unieron a la lucha. El asesino continuó. Flota tras flota cayó ante la alianza. Las naves de guerra de los sorbianos no eran rival para las astutas estrategias de los humanos. La alianza atacó donde más dolía, volviendo las fortalezas del imperio en su contra. El ataque al sistema natal de los sorbianos marcó el punto álgido de la batalla. Con una valentía y una cooperación inigualables, la Alianza Humana lanzó un ataque audaz. Expertos tanto en la guerra espacial como en la terrestre, los humanos tomaron la delantera. El asesino declaró: la flota sorbiana se rindió. Sus líderes, al ver su imperio en ruinas, capitularon. La caída del sistema natal sorbiano marcó el fin de su reinado. Perdido en la narración, el cliente preguntó: ¿qué pasó después de que los sorbianos se rindieron? El asesino aclaró: la Alianza Humana y las especies liberadas formaron un consejo galáctico. Se dedicaron a la paz y la reconstrucción. Los humanos, una vez vistos como primitivos, se convirtieron en arquitectos de una nueva era. El cliente se vio muy afectado por la historia de la guerra galáctica. Ilustraba la fuerza de la resiliencia y la solidaridad. Contra todo pronóstico, los humanos cambiaron la estructura galáctica. El asesino preguntó: ¿ves ahora por qué matar a un humano es demasiado arriesgado? Las repercusiones son sistémicas. Los humanos pueden unir a los oprimidos y darle la vuelta a la situación contra los opresores. Provocarlos invita no solo a la represalia, sino a una posible revolución. El cliente asintió, dándose cuenta de la seriedad de lo que había dicho el asesino. La moraleja de la historia era que nunca hay que subestimar a las personas. Eran oponentes feroces debido a su astucia, liderazgo y persistencia. Una nueva era comenzó con el colapso del Imperio Sorbiano. Tras la derrota de los sorbianos, la Alianza Humana y sus aliados establecieron el Consejo Galáctico, que está dedicado a la armonía y la colaboración. El asesino aclaró: la victoria de la Alianza Humana marcó el comienzo de una nueva era. El Consejo Galáctico fue creado para garantizar la paz y evitar la tiranía. ¿Qué papel desempeñaron los humanos en este nuevo orden?, preguntó el cliente.
El asesino respondió. Los humanos se convirtieron en el centro del consejo. Su brillantez estratégica durante la guerra les valió respeto. Guiaron la reconstrucción y fomentaron alianzas. Al igual que muchos grupos, el gremio Shadowblade tuvo que cambiar para sobrevivir. Los grupos de asesinos que prosperaron durante la era sorbaniana fueron destruidos. Las nuevas estructuras de poder se vincularon con el gremio Shadowblade. El asesino afirmó: los gremios de asesinos que se aferraron a las viejas formas fueron aniquilados. Pero nos adaptamos a la nueva realidad. La influencia del Consejo Galáctico creció, promoviendo la justicia y la equidad. Los humanos han demostrado diplomacia y civilidad a pesar de su reputación de violentos. El asesino continuó. Los humanos desmantelaron gran parte de su flota de guerra, centrándose en la reconstrucción y la cooperación. Su sistema legal se convirtió en una piedra angular del nuevo gobierno galáctico. El cliente comprendió la seriedad de la advertencia. Matar a un humano provocaría a toda la especie y a sus aliados, pensó. Exactamente, afirmó el asesino. Los humanos protegen a los suyos ferozmente. Un contrato con un humano traería venganza y repercusiones legales del Consejo Galáctico. Es demasiado arriesgado. El cliente asintió. Ahora lo veo. No vale la pena el riesgo. El asesino apuró su bebida. Resuelva sus quejas con los humanos a través de medios no letales, dijo. Ellos valoran la justicia y la equidad. Acérquese a ellos con respeto para una resolución sin derramamiento de sangre. El cliente agradeció al asesino y se alejó, pensando más en la diplomacia que en la represalia.